Deja que la vida fluya y todo empezará a ir bien. Enseñanza budista. En el corazón de las enseñanzas budistas existe una verdad tan sencilla como profunda. La vida fluye por sí misma, y el sufrimiento humano nace cuando intentamos detener o controlar ese flujo natural. Desde los tiempos del Buda, los maestros espirituales han repetido la misma lección con diferentes palabras. Quien lucha contra el río de la existencia termina exhausto, mientras que quien aprende a fluir con él encuentra paz, sabiduría y armonía. Sin embargo, aunque esta idea parece simple, aplicarla requiere un cambio radical en la forma en que percibimos la realidad y en cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, emociones y deseos. Vivimos en un mundo que glorifica el control. Nos enseñan que debemos planificar todo, prever los resultados, eliminar la incertidumbre y moldear el futuro a nuestra voluntad. Pero esa ilusión de control es precisamente lo que nos roba la serenidad. Queremos que las cosas sucedan como creemos que deberían ser. Y cuando la vida toma otro rumbo, la mente se llena de frustración, miedo y resistencia. En cambio, el budismo nos invita a mirar más allá de esa obsesión por el control y a descubrir la libertad que nace cuando dejamos que la vida fluya. Dejar fluir no significa resignarse ni caer en la pasividad. Tampoco implica ignorar los problemas o evadir las responsabilidades. Significa reconocer que la existencia tiene su propio ritmo, que todo lo que ocurre forma parte de una danza más amplia y que nuestro papel no es imponerle nuestra melodía al universo, sino aprender a escuchar la suya. Quien comprende esto empieza a vivir de un modo más ligero, más consciente y más feliz. Este camino exige una profunda transformación interior, desaprender la costumbre de controlar, soltar la necesidad de tener siempre razón y confiar en que el universo, o la ley del karma, o la sabiduría natural de la vida, sabe lo que hace. Solo cuando cesa la lucha interior, la mente se vuelve un lago tranquilo, donde se reflejan las respuestas que antes no podíamos ver. En las siguientes enseñanzas exploraremos cómo el arte de dejar que la vida fluya se convierte en una práctica espiritual, psicológica y emocional, capaz de transformar completamente nuestra manera de existir. No se trata de un consejo superficial para sentirse mejor. Es una vía hacia la iluminación interior, hacia el equilibrio profundo entre acción y entrega, entre la voluntad humana y la sabiduría universal. Porque cuando dejamos que la vida fluya, todo empieza a ir bien. No porque el mundo cambie, sino porque cambia nuestra relación con él. El río de la existencia. Comprender el fluir de la vida. Imagina un río. No se detiene, no pregunta por qué debe seguir, no se aferra a las piedras que encuentra en su camino, ni teme los cambios del terreno. El río simplemente fluye. Si encuentra una roca, la rodea. Si se topa con un obstáculo, lo desgasta con el tiempo. Así es la naturaleza de la vida, y también la naturaleza de la mente cuando está en armonía con el Tao, con el Dharma, o con la corriente invisible del universo. El problema es que los seres humanos, a diferencia del río, hemos aprendido a resistirnos. Queremos que la corriente nos lleve en línea recta, sin curvas, sin demoras, sin desvíos. Y cuando el río cambia de dirección, sentimos que la vida nos traiciona. Esa resistencia es la raíz del sufrimiento. Cuando algo no sale como esperábamos, una relación termina, un trabajo se pierde, un plan se desvanece, la mente entra en conflicto con la realidad. Empieza a decir, esto no debería ser así. Yo no merezco esto. ¿Por qué a mí? En ese momento surge la lucha interna entre lo que es y lo que creemos que debería ser. El budismo enseña que en esa brecha entre la realidad y nuestras expectativas se encuentra el dolor. Por eso, dejar fluir es cerrar esa brecha, es aceptar la vida tal como se presenta sin añadirle capas de resistencia mental.
Pero aceptar no significa ser indiferente, significa mirar la realidad con ojos lúcidos y ver que detrás de cada evento, incluso los más dolorosos, hay una causa, una enseñanza, un ciclo natural. Cuando dejamos de pelear con lo que ya es, surge una nueva claridad. En ese instante, comprendemos que nada está realmente fuera de lugar, que cada cosa, incluso las que no entendemos, tiene su razón de ser. Los maestros Zen suelen decir que la vida es como una mano que siempre te empuja hacia donde necesitas ir, aunque tú creas que no quieres ir allí. ¿Cuántas veces hemos visto que los momentos más difíciles de nuestro pasado fueron, con el tiempo, los que más nos hicieron crecer? El dolor, cuando se vive con resistencia, destruye, pero cuando se vive con conciencia, purifica. En ese sentido, fluir no es huir de la vida, sino entregarse a su sabiduría. Es reconocer que cada experiencia, agradable o dolorosa, forma parte de un diseño mayor. En la práctica, dejar fluir comienza por observar la mente, notar cuándo surge la necesidad de controlar, cuándo la ansiedad nos hace querer anticipar el futuro o corregir el pasado. Si prestamos atención, veremos que la mente siempre intenta escapar del presente, buscando seguridad en un mañana perfecto que nunca llega. Pero la vida solo sucede aquí, en este instante. Fluir es volver una y otra vez a la hora. Cuando uno se sienta a meditar, ocurre algo similar. Al principio, la mente lucha, quiere moverse, pensar, analizar, planificar. Pero si persistimos en la quietud, si simplemente observamos los pensamientos sin aferrarnos a ellos, algo cambia. La corriente de la conciencia empieza a suavizarse, como un río que se calma después de la tormenta. Esa es la esencia de dejar fluir, no oponerse, no luchar, no intervenir, sino permitir que el movimiento natural se revele por sí mismo. La vida no necesita que la empujes para avanzar. El árbol no fuerza sus hojas para crecer. El sol no lucha para brillar. Todo lo que existe sigue un orden espontáneo. Cuando comprendemos eso, empezamos a confiar, y en la confianza desaparece la tensión. Empezamos a vivir de un modo más suave, más ligero, más abierto. Ya no corremos tras las cosas ni tememos perderlas. Nos convertimos en testigos serenos del proceso eterno del cambio. Este entendimiento profundo también transforma nuestras relaciones. Cuando dejas fluir, dejas de exigir que los demás sean como tú quieres. Aprendes a verlos como ríos también, con su propio cauce, con su propio ritmo. Comprendes que nadie está aquí para cumplir tus expectativas, del mismo modo que tú no estás aquí para cumplir las de otros. Esa libertad mutua crea una nueva forma de amor. El amor sin posesión, sin miedo, sin manipulación. El Buda enseñó que el apego es la causa del sufrimiento, y el apego no es solo a cosas materiales, sino a ideas, a personas, a resultados. Queremos que algo dure para siempre, que la felicidad no se acabe, que nada cambie. Pero todo en el universo está en movimiento. Lo que hoy florece, mañana cae. Lo que hoy duele, mañana sana. Fluir con ese movimiento no significa perder. Significa comprender que nada nos pertenece y por tanto nada puede ser perdido realmente. Pensemos en cómo tratamos el tiempo. Siempre queremos acelerarlo cuando sufrimos y detenerlo cuando somos felices. Sin embargo, el tiempo no se detiene ni corre, simplemente fluye. Lo mismo ocurre con la vida. El arte está en caminar junto a ese flujo, no delante ni detrás. Cuando lo logramos, algo maravilloso sucede. La paz se convierte en nuestro estado natural, no porque el mundo sea perfecto, sino porque hemos aprendido a navegar sus imperfecciones sin hundirnos en ellas. Dejar fluir también es un acto de fe. No una fe ciega en una divinidad externa, sino una confianza profunda en la inteligencia que sostiene la existencia. Es creer que hay un orden invisible que guía todo, incluso lo que no comprendemos.
En el silencio de la meditación, ese orden se revela como una certeza interior. No necesito saber cómo terminará, porque sé que, sea como sea, será lo que debe ser. El ego teme esa entrega. Para él, soltar es morir. Quiere controlarlo todo, porque cree que el control le da identidad. Pero la verdadera libertad surge cuando dejamos que el ego se disuelva en el fluir de la vida. Es entonces cuando descubrimos quiénes somos realmente, no los que luchan contra la corriente, sino el propio río que fluye. Así comienza el camino del desapego, de la aceptación y de la verdadera serenidad. Cuando uno vive en armonía con el flujo de la existencia, ya no busca forzar nada, sabe que todo llega en su momento y se va cuando debe irse. Esa sabiduría, simple y profunda, es la clave del despertar. Y tú, que lees estas palabras, tal vez sientas que has estado resistiendo el curso natural de tu vida. Tal vez quieras que las cosas sean diferentes, que algo cambie, que el universo te dé respuestas. Pero el primer paso no está fuera de ti, está en permitir que la vida se mueva. Si dejas que fluya todo, lentamente pero con certeza, empezará a ir bien. Suscríbete al canal para seguir recibiendo más enseñanzas profundas como esta y continúa tu viaje hacia la calma interior y la comprensión espiritual. El arte de soltar, la libertad interior que surge cuando dejamos de aferrarnos. Soltar es una de las palabras más temidas por la mente humana. Desde que nacemos, aprendemos a aferrarnos a nuestros padres, a nuestras ideas, a nuestros sueños, a nuestras emociones, a todo lo que creemos que nos define o nos da seguridad. Pero la paradoja de la vida es que cuanto más nos aferramos, más sufrimos. El budismo enseña que el apego es como una cuerda invisible que nos ata al ciclo del dolor, porque en la raíz de cada apego hay miedo. Miedo a perder, miedo a no tener, miedo a desaparecer. Aprender a soltar es, por tanto, un acto de valentía. No se trata de renunciar a la vida, sino de vivirla sin depender de ella. Es mirar el mundo con amor, pero sin posesión, con entrega, pero sin esclavitud. Cuando el corazón aprende a soltar, algo extraordinario sucede. La energía que antes estaba atrapada en la lucha se libera y la vida comienza a fluir con una armonía que antes parecía imposible. El proceso de soltar empieza siempre con una comprensión profunda de la impermanencia. Nada en este mundo dura para siempre. Todo lo que nace, muere. Todo lo que comienza, termina. Sin embargo, el ser humano vive como si pudiera congelar el tiempo, como si pudiera detener el movimiento natural de las cosas. Queremos que el amor no cambie, que el cuerpo no envejezca, que la fortuna no se acabe, que la felicidad no se altere. Pero la vida, como un río en perpetuo movimiento, nos enseña lo contrario. El sufrimiento no surge porque las cosas cambien, sino porque nos negamos a aceptar que cambian. Cuando uno comprende de verdad la naturaleza transitoria de todo lo que existe, deja de luchar contra la realidad. No hay pérdida en el cambio, solo transformación. Lo que se va abre espacio para lo que llega, y así el ciclo continúa, como una respiración eterna del universo. El budismo no propone huir del mundo, sino despertar en medio de él. Soltar no significa rechazar lo que se ama, sino amar sin miedo a perder. Es mirar una flor sabiendo que pronto se marchitará, y aún así disfrutar de su aroma con gratitud. Es abrazar a alguien sabiendo que no será para siempre y sin embargo amar con plenitud. Cuando se vive desde esa comprensión, el corazón se vuelve ligero. Deja de exigir, de controlar, de forzar. Entonces la vida, libre de las cadenas del apego, puede fluir con naturalidad. El sufrimiento, que antes parecía inevitable, se disuelve como una sombra ante la luz de la conciencia. Pero soltar no ocurre en la superficie. No basta con decir, ya solté o ya lo dejé ir. El verdadero acto de soltar sucede en lo más profundo de la mente, donde se originan los pensamientos que alimentan la ilusión de posesión.
El ego, esa voz que dice, esto es mío, esto me pertenece, yo soy esto, es la fuerza que se opone al fluir natural. El ego necesita control porque teme desaparecer. Por eso, soltar no solo es renunciar a lo externo, sino también a las identificaciones internas. No somos lo que tenemos, ni lo que logramos, ni lo que los demás piensan de nosotros. Somos la conciencia que observa todo eso, la presencia silenciosa detrás de los cambios. Cuando uno empieza a reconocer esa verdad, el poder del apego se debilita. La práctica del soltar también implica observar cómo nos relacionamos con el dolor. Muchas veces no sufrimos tanto por lo que nos ocurre, sino porque no queremos aceptar que duele. Resistimos la tristeza, el vacío, la pérdida, creyendo que no deberían estar allí. Pero el budismo enseña que el sufrimiento solo se transforma cuando se abraza con compasión. Resistirlo lo prolonga, aceptarlo lo purifica. Cuando aceptamos plenamente un dolor sin huir de él, algo se disuelve dentro de nosotros, la lucha. Y cuando la lucha termina, el sufrimiento pierde su poder. En esa rendición nace la verdadera libertad. Ya no necesitamos que la vida sea diferente para estar en paz. Simplemente estamos en paz, porque entendemos que la paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con ellas. El maestro Thich Nhat Hanh decía que el arte de soltar es también el arte de amar. Solo quien sabe soltar puede amar de verdad, porque el amor sin libertad no es amor, es dependencia. Amar no es retener. Amar es permitir que el otro sea, que el otro crezca, que el otro siga su propio camino, aunque eso implique alejarse. El apego dice, te necesito para ser feliz. El amor verdadero dice, te amo, incluso si te vas. Ese tipo de amor no duele, porque nace de la plenitud, no de la carencia. Cuando uno ama desde el desapego, la vida se vuelve un intercambio continuo de dar y recibir, de dejar ir y dejar venir. No hay miedo a perder porque no hay posesión, no hay ansiedad porque no hay expectativas, solo hay presencia y gratitud. El soltar también tiene una dimensión espiritual más profunda. En el camino del despertar, el apego no solo se manifiesta hacia personas o cosas, sino hacia ideas, creencias, incluso hacia la búsqueda de la iluminación. Muchas veces nos apegamos al mismo deseo de ser libres, al deseo de tener paz, al deseo de alcanzar el nirvana. Pero ese deseo también es una forma de apego, una trampa sutil del ego espiritual. La enseñanza budista es clara, incluso el deseo de iluminación debe ser soltado. No se alcanza el despertar persiguiéndolo, sino soltando todo lo que lo impide. Cuando ya no hay nadie que busque, el buscador desaparece y solo queda el silencio que siempre estuvo ahí. Soltar no significa volverse indiferente ni perder la pasión por la vida. Significa vivir intensamente, pero sin miedo a los finales. Es como bailar sabiendo que la música terminará, pero disfrutando cada nota mientras suena. Cuando aprendemos a soltar, vivimos con más plenitud, porque cada instante se convierte en un regalo irrepetible. Ya no tratamos de aferrarnos al pasado ni de apresurar el futuro. La vida se vuelve un presente continuo, una corriente serena donde todo llega y se va en su momento justo. La mente, sin embargo, no se rinde fácilmente. Está acostumbrada a aferrarse, a analizar, a controlar. Por eso, el camino de soltar requiere paciencia, práctica y autocompasión. No se trata de forzarse a dejar ir, sino de observar los apegos con amabilidad. Ver cómo surgen, cómo nos atan, cómo se disuelven cuando los miramos con plena atención. Cada vez que somos capaces de soltar una expectativa, una necesidad o un miedo, una parte del ego muere y en su lugar surge más espacio interior. Ese espacio es la verdadera libertad, la capacidad de estar en paz sin importar lo que ocurra afuera. En la práctica cotidiana, podemos empezar por pequeñas cosas. Soltar la necesidad de tener siempre la razón.
la necesidad de ser comprendidos, la necesidad de agradar a todos, la necesidad de tener todo bajo control. Cada vez que cedemos una de esas necesidades, sentimos una ligereza que antes desconocíamos. Con el tiempo, esa ligereza se convierte en un estado natural del ser. Ya no nos tomamos la vida tan en serio, ya no cargamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, simplemente fluimos. Y en ese fluir descubrimos que la vida, cuando se la deja en paz, se ordena sola. No necesita nuestra interferencia para ser perfecta. El proceso de soltar también transforma nuestra relación con el pasado. Muchas personas viven atrapadas en lo que fue, heridas, errores, pérdidas, oportunidades no aprovechadas, pero el pasado, por su naturaleza, ya no existe. Solo persiste en la mente, en la memoria, que se niega a liberar. Aferrarse al pasado es como cargar un cadáver a la espalda. Cuanto más lo llevas, más pesa. Soltar el pasado no significa olvidarlo, sino dejar de identificarse con él. Es reconocer que lo que fuiste ya no eres, que cada día naces de nuevo. Cuando uno deja de mirar atrás con culpa o con nostalgia, abre espacio para que la vida presente florezca. Del mismo modo, soltar el futuro es dejar de vivir en la ansiedad de lo que vendrá. La mayoría de los miedos humanos son proyecciones mentales sobre un tiempo que aún no ha llegado. Pero el futuro, igual que el pasado, es una construcción de la mente. El único momento real es este, cuando soltamos la necesidad de anticipar, de controlar lo que va a pasar. Algo dentro de nosotros descansa, la mente se vuelve clara, el corazón se vuelve tranquilo y la vida empieza a revelarse como un flujo continuo de instantes perfectos. Ese es el secreto de la verdadera serenidad, estar completamente aquí, ahora, sin aferrarse a nada. El soltar también tiene una dimensión energética. Cada pensamiento de apego genera una contracción en nuestro campo interior. Sentimos tensión, rigidez, ansiedad. En cambio, cada vez que soltamos, esa energía se expande. El cuerpo respira mejor, la mente se aclara, el alma se siente más ligera. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire fresco entra y lo viejo se disuelve. Por eso, soltar no solo es un acto mental, sino también físico y emocional. La respiración consciente puede ayudarnos en este proceso. Inhalar, aceptar, exhalar, soltar. Con cada respiración, recordamos que la vida misma es un flujo de entrada y salida, de tomar y dejar ir. Resistir ese movimiento es resistir la esencia de la existencia. La paradoja de todo esto es que, cuando aprendemos a soltar, empezamos a recibir más. Lo que se busca con ansiedad huye, pero lo que se suelta llega sin esfuerzo. La energía del desapego crea espacio para que nuevas bendiciones entren en nuestra vida. Lo que antes parecía imposible se manifiesta naturalmente porque ya no lo bloqueamos con nuestra resistencia. Así funciona el universo. Donde hay espacio, hay flujo. Donde hay apego, hay estancamiento. Cuando soltamos el control, permitimos que la vida nos sorprenda. Y muchas veces lo que llega supera todo lo que habríamos planeado. El soltar, por tanto, no es un acto de pérdida, sino de apertura. Es abrir las manos vacías para que el universo las llene con lo que realmente nos corresponde. Es confiar en que la vida sabe más que nuestra mente limitada. Y aunque el ego grite que está perdiendo, el alma sabe que está ganando libertad. El apego ata, el soltar libera. El apego endurece, el soltar ablanda. El apego oscurece, el soltar ilumina. Quien ha aprendido a soltar, no teme nada porque ya no depende de nada. Vive en la paz inquebrantable del que confía. No se llega a este estado de un día para otro. Es un proceso gradual, una práctica diaria de observar, comprender y liberar. A veces dolerá, porque el ego se resiste. Pero cada vez que soltamos algo, por pequeño que sea, una parte del sufrimiento desaparece. La vida se vuelve más clara, más sencilla, más amable.
descubrimos que no necesitamos tanto como creíamos, que lo esencial nunca se pierde, que lo que realmente somos, esa conciencia silenciosa y eterna, está más allá de toda pérdida. En ese punto, el soltar se convierte en una forma de oración. Ya no pedimos que las cosas sean distintas, sino que aprendamos a ver la perfección en lo que es. Cada día se vuelve una oportunidad para practicar el desapego, en nuestras palabras, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y con el tiempo, esa práctica transforma toda la existencia. El miedo se disuelve, la ansiedad se calma, el corazón se expande. Entonces comprendemos que soltar no era el final, sino el comienzo de una vida más verdadera. Cuando el alma suelta, la vida responde. Los caminos se abren, las sincronicidades aparecen, las cargas se alivian. No porque el mundo cambie, sino porque hemos cambiado nosotros. La vida siempre fluyó, pero ahora fluimos con ella. Y en ese fluir descubrimos una verdad que ya estaba allí, esperándonos desde el principio. Todo está bien, incluso cuando parece que no. Nada falta, nada sobra. Todo llega cuando debe llegar y se va cuando debe irse. Esa comprensión es la raíz de la paz. Así, el arte de soltar es también el arte de vivir. Cada respiración, cada amanecer, cada despedida son recordatorios de que nada nos pertenece. Y sin embargo, cuando dejamos de poseer, lo tenemos todo. Porque el corazón libre es el corazón que puede amar sin miedo, reír sin reservas, vivir sin condiciones. Esa es la verdadera abundancia, la verdadera alegría, la verdadera iluminación. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras resuenan contigo, es porque en algún lugar de tu alma ya estás listo para soltar. No lo fuerces, no lo apures, simplemente observa, acepta y confía. La vida sabe lo que hace. Cuando dejes de intentar controlarla, ella misma te mostrará el camino. El río de la existencia no necesita tus manos para fluir, solo necesita que te sumerjas en él con fe. Cuando lo hagas, verás que todo, absolutamente todo, empezará a ir bien. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te ayuden a liberar tu mente, sanar tu alma y vivir en armonía con el flujo natural de la vida. La aceptación profunda. Cuando lo que es se convierte en maestro, aceptar. Una palabra tan sencilla, pero que encierra una de las prácticas más profundas y transformadoras del camino espiritual. En la enseñanza budista, la aceptación no es una rendición pasiva ni una resignación ante el destino. Es un acto de sabiduría. Es reconocer que la realidad, tal como es ahora, es el único punto desde el cual la transformación es posible. Mientras la mente se resiste, se queja o compara, permanece atrapada en la ilusión del debería ser. Pero cuando acepta, abre las puertas de la comprensión. La aceptación es el puente entre el sufrimiento y la paz. Todo comienza allí, en ese instante en que dejamos de luchar contra lo que ya está sucediendo y permitimos que la vida sea como es. El ser humano pasa gran parte de su existencia tratando de cambiar lo que no puede cambiar. Se lamenta por el pasado, teme al futuro, se irrita por lo que otros hacen o no hacen. Cree que la paz llegará cuando todo esté en orden, cuando las circunstancias se acomoden a su deseo. Pero el budismo enseña algo radicalmente diferente. La paz no llega cuando la vida cambia, sino cuando nosotros cambiamos nuestra relación con la vida. La aceptación no depende de que las cosas salgan bien, sino de que dejemos de exigir que salgan de una manera determinada. Aceptar es abrir el corazón a la realidad, incluso cuando duele. Es decir, sí a lo que es, aunque el ego grite no. La mente teme la aceptación porque cree que aceptar es rendirse, perder poder o conformarse. Pero en realidad, la aceptación no debilita, libera. Lo que nos esclaviza no es la realidad misma, sino nuestra resistencia a ella.
Cuando luchamos contra lo inevitable, desperdiciamos energía, nos desgastamos y sufrimos. La vida sigue su curso, pero nosotros nos quedamos atascados en el mismo pensamiento. Esto no debería estar pasando. Aceptar es dejar de gastar esa energía en una guerra inútil. Es redirigirla hacia la comprensión, hacia la calma interior. Desde ese espacio podemos actuar con claridad. La acción que nace de la aceptación es serena y eficaz. La que nace de la resistencia es caótica y confusa. La aceptación profunda requiere presencia. No podemos aceptar lo que no vemos. Por eso, el primer paso es mirar de frente lo que está ocurriendo, sin huir, sin negar, sin disfrazar. Mirar el miedo, la tristeza, la pérdida, la decepción. Mirarlos con la misma atención con que un maestro zen observa el vuelo de una hoja. Cuando estamos plenamente presentes con lo que es, algo en nosotros se abre. Descubrimos que detrás del dolor hay espacio, detrás del pensamiento hay silencio, detrás del miedo hay conciencia. Esa conciencia es más grande que cualquier circunstancia. Es el cielo que permanece intacto incluso cuando las nubes lo cubren. La aceptación consiste en recordar que somos ese cielo, no las nubes pasajeras. Cuando resistimos una situación, la mente se contrae, crea tensión, rigidez, ansiedad. En cambio, cuando aceptamos, el cuerpo y la mente se relajan. No porque el problema desaparezca, sino porque dejamos de añadirle resistencia. Aceptar no significa que todo nos guste o que estemos de acuerdo con todo. Significa que reconocemos lo que es sin distorsionarlo con nuestros juicios. Desde esa claridad podemos decidir si actuar, esperar o simplemente dejar que la vida siga su curso. Muchas veces, la aceptación trae consigo una sabiduría que la lucha nunca nos da. Porque en el silencio de aceptar, escuchamos la voz del alma, esa guía interior que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. En la práctica, la aceptación se cultiva momento a momento. No es una idea abstracta, sino un ejercicio constante. Cuando algo nos irrita, cuando sentimos frustración, cuando la mente quiere cambiar lo que no puede, podemos detenernos y preguntarnos, ¿puedo aceptar que esto está ocurriendo ahora? A veces la respuesta será no, y eso también debe aceptarse. La aceptación incluye incluso la no aceptación. No se trata de forzarse a estar en paz, sino de observar con honestidad. Cuanto más lo hacemos, más descubrimos que la resistencia no cambia nada, pero la aceptación transforma todo. Lo que antes parecía insoportable empieza a suavizarse, porque ya no lo estamos empujando lejos, lo estamos abrazando. Aceptar no es un acto intelectual, es una rendición del corazón. Y esa rendición no es debilidad, es confianza. Confianza en que la vida tiene un orden más grande, aunque no lo comprendamos. Confianza en que cada experiencia trae consigo una enseñanza. Confianza en que el dolor también puede ser maestro. El sufrimiento, cuando se vive con resistencia, se convierte en enemigo. Cuando se vive con aceptación, se convierte en aliado. Nos muestra nuestras heridas, nuestras expectativas, nuestras dependencias. Nos revela dónde aún no hemos soltado. Cada experiencia difícil es una oportunidad de despertar, una invitación a mirar más profundo. En las enseñanzas del Buda, se dice que la causa del sufrimiento no es el dolor, sino el deseo de que el dolor desaparezca. Esa frase encierra una sabiduría inmensa. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor pertenece a la vida. El sufrimiento pertenece a la mente. Cuando aceptamos el dolor sin resistencia, se transforma. Pierde su carga emocional, se vuelve liviano, casi neutro. Lo que antes parecía insoportable se vuelve parte natural del flujo de la existencia. Como una ola que viene, nos toca y se va. No necesitamos huir de ella ni aferrarnos a ella, solo observarla pasar.
Aceptar también implica dejar de pedirle al mundo que nos haga felices. Durante gran parte de la vida creemos que la felicidad depende de las circunstancias, de tener pareja, dinero, éxito, salud, reconocimiento. Pero todas esas condiciones son impermanentes. La verdadera paz no puede depender de algo tan inestable. La aceptación nos enseña a encontrar la felicidad dentro de lo que es, no fuera de ello. Cuando aceptamos, la mente deja de correr detrás de lo que falta y empieza a reconocer lo que ya está. Descubrimos que, incluso en medio del caos, hay belleza, que incluso en medio del dolor hay compasión, que incluso en la pérdida hay amor. La vida nunca deja de ofrecernos algo, pero para recibirlo debemos estar presentes. La aceptación profunda también nos libera del peso del juicio. La mente humana juzga constantemente. Esto es bueno, esto es malo, esto debería ser diferente. Pero el juicio es una forma de resistencia. Nos separa de la realidad. Cuando dejamos de juzgar, empezamos a ver las cosas como son, no como creemos que deberían ser. En ese ver sin juicio nace la comprensión, y la comprensión es el inicio de la sabiduría. No hay nada más liberador que poder mirar el mundo sin etiquetas, sin condenas, sin comparaciones. Es entonces cuando la vida se muestra en su pureza, sin el filtro del ego. Aceptar también significa aceptar nuestras propias sombras. Muchas veces resistimos no solo las circunstancias externas, sino también lo que somos. Rechazamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras debilidades. Queremos ser solo luz, solo calma, solo perfección. Pero esa negación crea conflicto interior. El budismo enseña que no hay iluminación sin integrar la sombra. La aceptación comienza por nosotros mismos, por aceptar que somos humanos, que sentimos ira, miedo, tristeza, deseo, no para justificarlos, sino para comprenderlos. Cuando aceptamos nuestras emociones sin juicio, se transforman por sí solas. La ira se disuelve en claridad, el miedo en sabiduría, la tristeza en ternura. La aceptación es el fuego que purifica sin quemar. Aceptar también es aceptar los ritmos de la vida. A veces las cosas no ocurren tan rápido como quisiéramos. A veces los caminos se cierran, los proyectos se detienen, las personas se alejan, pero cada pausa, cada demora tiene su sentido. El universo tiene su propio tiempo y forzarlo solo genera frustración. Aceptar el ritmo de la vida es confiar en que todo llega cuando debe llegar, ni antes ni después. En esa confianza se disuelve la ansiedad. Ya no corremos, ya no empujamos, simplemente caminamos, sabiendo que cada paso tiene su razón. Y cuando miramos atrás, entendemos que nada estuvo fuera de lugar, que incluso las demoras fueron necesarias para que algo en nosotros madurara. La aceptación profunda también transforma nuestra relación con la muerte. El miedo a morir es el miedo más grande del ego, porque representa la pérdida total de control. Pero el budismo enseña que aceptar la muerte es aceptar la vida misma, porque una no existe sin la otra. Todo lo que nace muere, y todo lo que muere da lugar a algo nuevo. Resistir la muerte es resistir el ciclo natural de la existencia. Cuando aceptamos la impermanencia, la muerte deja de ser una amenaza y se convierte en una maestra. Nos recuerda la fragilidad de cada instante, la importancia de vivir con atención y gratitud. La aceptación nos enseña que la vida no se mide por su duración, sino por la profundidad con la que se vive. En el silencio de la meditación, la aceptación se experimenta como una expansión del ser. No hay lucha, no hay búsqueda, no hay rechazo, solo hay presencia. La mente deja de pelear con lo que es, y entonces todo se vuelve simple, no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque la percepción se ha limpiado. La aceptación no cambia los hechos,
pero cambia completamente la experiencia de los hechos. Y eso es suficiente para transformar la vida. Desde fuera, todo puede seguir igual. Por dentro, todo se ha vuelto ligero. La mente que acepta está en paz donde otros sufren, porque ha comprendido que la realidad nunca fue el problema. El problema era la resistencia. Aceptar también es aceptar la incertidumbre. El ser humano busca seguridad, quiere saber qué va a pasar, quiere garantías. Pero la existencia no ofrece certezas. El intento de controlarlo todo es la raíz de la angustia. Aceptar la incertidumbre es abrazar la vida en su misterio. Es decir, no sé qué ocurrirá, pero confío. No sé hacia dónde va el río, pero me dejo llevar. Esa confianza abre un espacio de libertad inmensa. Ya no necesitamos tener todas las respuestas. Descubrimos la belleza de lo desconocido, la sabiduría del no saber. En ese estado, el miedo desaparece, porque comprendemos que no hay nada que temer cuando uno está alineado con el fluir de la existencia. La aceptación también nos conecta con la compasión. Cuando aceptamos nuestro propio sufrimiento, dejamos de juzgar el de los demás. Comprendemos que todos están luchando con algo, que todos están aprendiendo a su ritmo. Aceptar la humanidad ajena es aceptar la nuestra. La compasión nace de esa comprensión profunda, de saber que la vida de cada ser, por más diferente que parezca, está guiada por la misma búsqueda de paz. Cuando dejamos de exigir perfección a los demás, las relaciones se sanan. La aceptación se convierte en un bálsamo que disuelve el conflicto. Ya no queremos cambiar a nadie, solo acompañamos. Ya no imponemos nuestra verdad, solo escuchamos. En esa suavidad nace el amor verdadero. Aceptar también es aceptar la alegría cuando llega. Muchas personas viven tan identificadas con la lucha que cuando finalmente las cosas salen bien, no pueden disfrutar. La mente sospecha, se preocupa, teme que la felicidad no dure. Pero aceptar la vida también es permitirnos recibir. Aceptar la luz con la misma humildad con la que aceptamos la sombra. Aceptar el éxito sin arrogancia, la bondad sin culpa, la belleza sin miedo a perderla. La verdadera aceptación abarca todo, el dolor y el placer, la ganancia y la pérdida, el silencio y el ruido. Cuando podemos abrazarlo todo, la dualidad se disuelve. Ya no hay bueno o malo, solo lo que es. Y lo que es, en su esencia más profunda, siempre es perfecto. Aceptar la vida no significa volverse pasivo, significa actuar desde la serenidad, no desde la reacción. Cuando aceptamos, nuestra acción se vuelve más consciente, más precisa. Ya no nace del miedo ni del deseo, sino de la sabiduría. No hacemos las cosas para escapar del dolor o para obtener placer, sino porque fluyen naturalmente desde la comprensión. Esa es la acción iluminada. Actuar sin aferrarse a los resultados, hacer sin esperar, vivir sin controlar. Cuando la acción surge de la aceptación, todo lo que hacemos está impregnado de paz. Incluso las tareas más simples se vuelven sagradas, porque se hacen con presencia. Aceptar también significa reconciliarse con la historia personal. Cada uno lleva dentro heridas, errores, decisiones que desearía haber tomado de otro modo. Pero lo que fue, fue. Y cada experiencia, por más dolorosa que haya sido, contribuyó a lo que somos hoy. La aceptación sana el pasado porque lo integra. Ya no decimos, esto no debió pasar, sino, esto también fue parte del camino. Cuando podemos mirar atrás sin culpa ni rencor, hemos alcanzado una gran libertad, porque nadie puede cambiar lo que ocurrió, pero todos podemos cambiar cómo nos relacionamos con ello. Y esa transformación interna es la verdadera liberación. En última instancia, aceptar es alinearse con la vida. Es dejar de exigirle al universo que cumpla nuestros deseos y empezar a escuchar lo que el universo nos está enseñando. Cada situación, cada persona, cada emoción tiene algo que mostrarnos.
La vida siempre está hablándonos, pero solo quien acepta puede escuchar. La aceptación convierte cada momento en un maestro. Y cuando uno aprende a ver así, todo se vuelve sagrado. La risa, el llanto, el encuentro, la soledad, el silencio, el ruido. Todo tiene su lugar, todo tiene su sentido. Entonces comprendemos que la vida no necesita ser comprendida, solo necesita ser vivida. Cuando el corazón acepta, el alma descansa. Ya no hay necesidad de pelear, de resistir, de escapar. Lo que llega, llega. Lo que se va, y en ese fluir encontramos la paz que tanto buscamos fuera, porque la aceptación no es otra cosa que el amor incondicional hacia la existencia. Es decirle sí al momento presente una y otra vez. Y en ese sí está contenida toda la sabiduría del universo. Es el sí de la flor que se abre, del río que corre, del sol que amanece, del alma que despierta. El sí que disuelve el sufrimiento y revela la verdad que siempre estuvo allí. La vida nunca fue tu enemiga, siempre fue tu maestra. Suscríbete al canal para seguir explorando estas enseñanzas que te ayudarán a vivir con más conciencia, aceptación y serenidad interior. La confianza en el fluir, rendirse a la sabiduría del universo. Confiar en la vida es uno de los actos más difíciles para la mente moderna, pero también uno de los más liberadores para el alma. Hemos sido educados para controlar, planificar, calcular, prever. Creemos que la seguridad viene de anticiparlo todo, de tener siempre una respuesta, un plan, una estrategia. Pero el universo no responde a los planes humanos, responde a la vibración del corazón. El Buda enseñó que la verdadera sabiduría surge cuando dejamos de imponerle a la vida nuestra voluntad y empezamos a escuchar la suya. La confianza es, entonces, una forma de rendición, no de derrota. Es permitir que la corriente de la existencia nos guíe, sabiendo que ella conoce mejor el camino. Confiar no significa no actuar, sino actuar desde un lugar interior de calma, sin miedo, sin urgencia, sin resistencia. La confianza espiritual no nace de la ingenuidad, sino de la comprensión profunda. No se trata de cerrar los ojos ante los desafíos, sino de abrir el corazón en medio de ellos. Quien confía no ignora las tormentas, pero sabe que detrás de cada nube hay un cielo que permanece intacto. La mente teme lo incierto porque cree que su seguridad depende del control. El alma, en cambio, sabe que la seguridad está en la entrega. Cuando confiamos, dejamos de exigirle a la vida que nos explique todo. Aprendemos a caminar incluso cuando no vemos el final del camino. Y es precisamente en ese caminar confiado donde la vida revela su sabiduría oculta. Confiar es aceptar que el universo tiene un orden que trasciende nuestra comprensión. Desde la perspectiva limitada del ego, muchas cosas parecen injustas, absurdas o dolorosas. Pero si pudiéramos ver el cuadro completo, entenderíamos que todo encaja. El sufrimiento, las pérdidas, los cambios, las esperas, todos forman parte de una danza mayor. El Buda decía que nada ocurre por azar. Todo tiene una causa y un propósito. A veces ese propósito se revela de inmediato, otras veces tarda años. Pero quien confía no necesita saber cuándo ni cómo. Sabe que todo lo que sucede tiene sentido, aunque su mente aún no lo vea. Esa confianza transforma el miedo en serenidad, la duda en aceptación, la impaciencia en gratitud. Cuando aprendemos a confiar, la vida se vuelve más ligera. Ya no cargamos con la ansiedad de controlarlo todo. Nos damos cuenta de que, incluso sin nuestro esfuerzo constante, el sol sigue saliendo, el corazón sigue latiendo, los ríos siguen fluyendo. La existencia entera funciona en una armonía perfecta sin que nadie la dirija. ¿Por qué habríamos de pensar que nuestra vida es la excepción? La misma inteligencia que mueve las estrellas también guía nuestros pasos. Lo que llamamos azar es, muchas veces, la acción invisible de esa inteligencia universal.
¿Cuántas veces algo que parecía una pérdida resultó ser una bendición disfrazada? ¿Cuántas veces un camino cerrado nos condujo, sin saberlo, a donde realmente debíamos estar? La confianza es reconocer que el universo siempre conspira a favor del crecimiento, aunque lo haga a través de desafíos. Confiar también es soltar la obsesión por entenderlo todo. La mente quiere explicaciones porque teme el vacío del no saber, pero el misterio es el lenguaje del universo. La existencia no puede ser comprendida por completo, solo puede ser vivida. Cuando dejamos de exigir respuestas, empezamos a sentir. Y sentir es otra forma de entender, más profunda, más intuitiva, más real. En ese silencio del pensamiento surge la guía interior. Llamémosla intuición, voz del alma, sabiduría del corazón. Esa guía no grita, susurra, y solo quien confía puede escucharla. La confianza también implica saber esperar. Vivimos en una era de inmediatez, donde todo se quiere ahora. Pero la vida tiene su propio ritmo, y la paciencia es una forma elevada de fe. El que confía no corre, camina. Sabe que lo que es suyo no puede perderlo, y que lo que no llega no debía llegar aún. En la naturaleza todo ocurre en su momento. La semilla no florece antes de tiempo, el río no acelera su curso. Cuando confiamos, aprendemos a sincronizarnos con ese ritmo. Ya no empujamos la corriente, la seguimos. Y en ese fluir, la ansiedad desaparece. Lo que antes parecía un retraso se convierte en preparación. Lo que antes parecía un obstáculo se revela como parte del aprendizaje. Confiar también es un acto de amor hacia lo desconocido. La mente teme lo incierto, pero el alma lo abraza. Porque lo desconocido es el terreno donde nace la transformación. Cada salto de fe, cada decisión tomada sin garantías, es una semilla de crecimiento espiritual. Sin confianza no hay expansión. Nos quedamos atrapados en la zona cómoda, repitiendo lo conocido, temiendo lo nuevo. Pero la vida siempre nos empuja a ir más allá, a dejar atrás lo viejo para dar lugar a lo que aún no conocemos. El miedo a lo desconocido se disuelve cuando comprendemos que no estamos solos, que la vida misma nos sostiene. En la práctica, confiar no significa abandonar la acción, sino actuar desde otro lugar. Cuando confiamos, nuestras decisiones nacen de la serenidad, no del miedo. Hacemos lo que podemos y soltamos lo que no podemos. Esa combinación de acción consciente y entrega nos libera. La mente humana tiende a polarizarse, o intenta controlarlo todo, o se resigna y se vuelve pasiva. Pero el camino del medio, el camino del Buda, es actuar con conciencia y soltar con fe. Hacer lo necesario, pero sin ansiedad por el resultado. Esa es la verdadera confianza. Hacer sin apego, amar sin miedo, vivir sin aferrarse. El ego, sin embargo, no confía. Para él confiar es peligroso, porque implica perder el control. Pero el control es solo una ilusión. Ninguno de nosotros controla el latido de su corazón, el movimiento de las estrellas o el curso del destino. La vida fluye más allá de nuestra voluntad. Cuando comprendemos eso, el control deja de ser una necesidad y se convierte en una carga que ya no queremos llevar. Confiar es dejar que la vida haga su parte. Es cooperar con el universo en lugar de resistirle. Y lo sorprendente es que, cuando dejamos de luchar, todo comienza a alinearse con una precisión asombrosa. Personas, oportunidades, coincidencias, todo parece colocarse en su lugar sin esfuerzo. Esa es la magia del fluir. La confianza también requiere humildad. Humildad para reconocer que no sabemos todo, que no siempre tenemos la razón, que no podemos prever cada consecuencia. Humildad para aceptar la guía de la vida, incluso cuando no coincide con nuestros deseos. El orgullo dice, yo sé lo que necesito, pero la vida sabe mejor. ¿Cuántas veces lo que queríamos con desesperación
habría terminado dañándonos y lo que temíamos perder nos salvó. La confianza nace cuando dejamos de medir la vida con nuestros criterios y empezamos a verla con los ojos del alma. El alma no juzga, comprende, no teme, confía. También hay una confianza que se cultiva a través de la experiencia. Cada vez que atravesamos una dificultad y salimos fortalecidos, algo en nosotros aprende a confiar un poco más. Cada caída nos enseña que podemos levantarnos. Cada pérdida nos revela que seguimos vivos, que seguimos creciendo, que la vida continúa. La confianza no se impone, se construye, paso a paso, experiencia tras experiencia, hasta que llega un momento en que, ante lo incierto, ya no surge el miedo, sino una paz silenciosa. Esa paz no viene de creer que todo saldrá como queremos, sino de saber que todo saldrá como debe ser. Confiar también es permitir que el alma hable más alto que la mente. La mente calcula, el alma siente. La mente teme, el alma sabe. En la quietud de la meditación, uno empieza a percibir esa sabiduría silenciosa que siempre estuvo ahí, debajo del ruido. A veces una intuición te dice que esperes, otras que avances, otras que cambies el rumbo. No hay lógica, pero hay certeza. Esa certeza es el lenguaje de la confianza. Cuando seguimos esa voz interior, la vida se vuelve un flujo natural, sin esfuerzo. Las decisiones se simplifican, los caminos se abren, los conflictos se disuelven. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejamos de oponernos al curso natural de las cosas. En los momentos de oscuridad, cuando parece que todo se derrumba, la confianza se convierte en el faro que nos guía. Confiar cuando todo va bien es fácil. El verdadero crecimiento ocurre cuando confiamos incluso en la tormenta. Cuando, aún sin ver salida, decimos dentro de nosotros, esto también pasará, y algo bueno nacerá de aquí. Esa actitud transforma la energía del sufrimiento en energía de expansión. Lo que antes era una carga se convierte en una puerta hacia una conciencia más amplia. La fe no es creer que nada malo sucederá, sino saber que, pase lo que pase, estaremos acompañados por la vida. El budismo enseña que la raíz de toda ansiedad es la falta de confianza. Cuando no confiamos, la mente se llena de miedo. Cuando confiamos, el miedo se disuelve. Porque el miedo vive en el futuro y la confianza habita en el presente. En el momento en que dejamos de proyectar y empezamos a respirar aquí y ahora, la mente se calma. La confianza no es un pensamiento, es un estado de ser. Es el estado del que ha comprendido que nada está realmente en su contra, que todo lo que ocurre coopera con su evolución. Cuando uno vive desde esa comprensión, incluso los desafíos se convierten en bendiciones. Confiar también es abrirse al flujo de la abundancia. El universo es generoso por naturaleza, pero solo puede darnos cuando dejamos espacio para recibir. Cuando vivimos desde el miedo, cerramos ese espacio. El miedo contrae, la confianza expande. Cada vez que decimos no puedo, no merezco, no va a salir bien, bloqueamos el flujo natural de la energía. Pero cuando decimos confío, el universo responde. No porque la palabra tenga poder mágico, sino porque el estado de confianza cambia nuestra vibración. Y la vida siempre responde a la vibración, no a las palabras. Quien confía vibra en armonía con la existencia, y en esa armonía las puertas se abren. La confianza también se manifiesta en cómo tratamos los pequeños momentos. Cuando algo se rompe, cuando hay un retraso, cuando los planes cambian, podemos reaccionar con frustración o con fe. Cada situación, por insignificante que parezca, es una oportunidad para practicar la entrega. El tráfico, la espera, la impaciencia, todo se convierte en un dojo espiritual donde entrenamos la calma. Confiar no es solo para los grandes desafíos, sino para lo cotidiano. Es mantener el corazón tranquilo incluso en medio del ruido.
Es saber que no importa lo que ocurra hoy, la vida sigue su curso y todo tiene su lugar. En la historia de todos los maestros espirituales hay un punto de rendición, un momento en que dejaron de luchar y simplemente confiaron. El Buda confió en el silencio bajo el árbol Bodhi. Jesús confió incluso en medio del dolor. Lao Tse confió en el Tao, que todo lo contiene. La confianza es la raíz de toda sabiduría. No se trata de un acto intelectual, sino de un salto interior hacia lo desconocido. Es soltar la orilla y dejar que la corriente te lleve, sabiendo que, aunque no sepas a dónde, vas hacia donde debes. A medida que crece la confianza, desaparece la necesidad de certezas. Ya no pedimos señales, ni garantías, ni pruebas, porque sentimos que la vida misma es la señal. Cada respiración, cada amanecer, cada encuentro, cada despedida, todo nos habla del orden perfecto de la existencia. No hay errores en el universo, solo procesos en curso. A veces la vida nos quita lo que ya no necesitamos, aunque aún no lo comprendamos. Otras veces retrasa lo que pedimos, no para castigarnos, sino para prepararnos. La confianza nos permite ver esos actos no como injusticias, sino como actos de amor. Cuando uno confía, todo se simplifica. Ya no hay exceso de pensamientos ni exceso de planes. La mente se vuelve clara y el corazón se expande. La confianza no elimina el esfuerzo, pero elimina la tensión. Seguimos trabajando, creando, soñando, pero sin la carga del miedo. Nos movemos como el río, con dirección, pero sin resistencia. Y esa fluidez nos conecta con la sabiduría del universo, que siempre supo cómo guiarnos, incluso cuando nosotros no sabíamos escucharlo. La confianza también cura el cuerpo, la mente y el alma. El estrés, la ansiedad, la rigidez emocional son síntomas de desconfianza. Cuando confiamos, el cuerpo se relaja, el sistema nervioso se equilibra, la energía vital circula. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. La confianza devuelve al ser humano a su estado natural, la paz. Porque nacimos confiando. Fue el miedo lo que aprendimos después. Volver a confiar es, en realidad, recordar lo que somos. Y así, con cada respiración, con cada día, con cada silencio, aprendemos a vivir en esa rendición consciente. No como una renuncia, sino como una afirmación profunda: la vida sabe, yo confío. Cuando uno vive así, todo comienza a fluir sin esfuerzo. Los problemas se vuelven maestros. Los obstáculos se transforman en oportunidades, las esperas se llenan de sentido. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de contemplación. Ya no se trata de ganar o perder, sino de aprender y evolucionar. Confiar en el fluir de la vida es el arte supremo del alma. Es comprender que el río nunca se equivoca de camino, que cada curva, cada piedra, cada remolino tiene un propósito. Nosotros también somos parte de ese río, y cuando dejamos de resistir y nos entregamos, sentimos la libertad que siempre estuvo ahí, esperando nuestra rendición. No hay error, no hay castigo, no hay azar. Solo hay aprendizaje, movimiento, crecimiento y en medio de todo eso, una inteligencia infinita que nos sostiene. Confía, aunque no entiendas. Confía, aunque duela. Confía, aunque no veas el final. Porque el fluir de la vida nunca te lleva a donde no debas estar. La mente duda, pero el alma sabe. Y cuando por fin permitimos que el alma guíe, la vida entera se alinea con una perfección silenciosa. Entonces comprendemos lo que los sabios siempre supieron. No hay nada que temer, porque no hay nada que perder. Lo que es real no puede perderse, y lo que se pierde nunca fue real. La confianza es el puente entre el miedo y la paz, entre la resistencia y la rendición. Cuando uno lo cruza, descubre que el universo nunca fue un caos, sino una sinfonía, y nosotros, al fin, dejamos de querer dirigir la orquesta y empezamos a escuchar su música. En ese momento,
Todo encaja, todo fluye, todo empieza a ir bien. Suscríbete al canal para seguir profundizando en estas enseñanzas que te ayudarán a confiar en la vida, soltar el control y vivir desde la serenidad interior. La paz interior como resultado del fluir consciente. Cuando la mente deja de luchar, el corazón deja de sufrir. Esa frase, sencilla y silenciosa, encierra uno de los mayores misterios de la existencia. Durante toda la vida buscamos la paz en lo externo, en la estabilidad, en el amor, en la seguridad, en la abundancia. Pero el Buda enseñó que la paz verdadera no se encuentra en lo que cambia, sino en lo que permanece. Todo lo que pertenece al mundo de la forma, el cuerpo, las posesiones, las circunstancias, es impermanente. La verdadera paz, entonces, no puede depender de eso. Solo puede nacer de lo inmutable, de aquello que existe dentro de nosotros y que ninguna tormenta puede destruir, la conciencia despierta. Dejar que la vida fluya no es un acto superficial, es una puerta hacia esa conciencia. Cuando uno aprende a no resistirse a lo que es, cuando se entrega al fluir natural de la existencia, el resultado inevitable es la paz interior. Esa paz no es algo que se alcanza, es algo que siempre estuvo ahí, cubierto por el ruido de la resistencia. El ser humano vive en un constante estado de tensión, porque intenta que la vida se adapte a sus deseos. Quiere controlar el futuro, corregir el pasado y manipular el presente. Pero la vida no puede ser controlada. Es como intentar atrapar el agua con las manos. Cuanto más fuerza haces, más se escapa. La mente que quiere dominarlo todo se agota. El corazón que aprende a soltar, descansa. Cuando permitimos que la vida sea lo que es, cuando dejamos de imponerle nuestra idea de cómo debería ser, se produce un milagro silencioso. La mente se aquieta. Ya no hay lucha, ya no hay miedo. Esa quietud no es ausencia de movimiento, sino presencia sin resistencia. La vida sigue fluyendo, pero nosotros fluyemos con ella. Y en ese fluir conjunto, la paz se vuelve el estado natural del ser. La paz interior no significa ausencia de problemas, significa presencia de comprensión. La persona que ha aprendido a fluir no se libra de los desafíos, pero los vive de otra manera. Cuando llega el dolor, lo observa sin identificarse. Cuando llega la alegría, la disfruta sin aferrarse. Todo lo acepta, todo lo honra, todo lo deja pasar. Esa aceptación profunda convierte cada experiencia en un maestro. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple pregunta transforma la energía. Lo que antes era sufrimiento se convierte en sabiduría. La paz no es un refugio que nos aísla de la vida, es una manera de estar completamente presentes en ella sin perdernos en sus tormentas. El problema es que confundimos paz con comodidad. Creemos que estaremos en paz cuando nada nos perturbe, cuando todo sea estable, cuando todo salga según lo previsto, pero esa clase de paz es frágil porque depende del mundo externo y el mundo externo siempre cambia. La paz de la que habla el budismo es otra cosa. Es un estado de ecuanimidad que no depende de las circunstancias. Es el silencio que permanece incluso cuando afuera hay ruido. Es la calma que sigue intacta, incluso cuando el mundo se desmorona. Esa paz no se consigue acumulando cosas ni evitando el dolor, sino comprendiendo la naturaleza de la vida y alineándose con ella. Cuando comprendemos que todo es impermanente, que todo cambia, que nada puede ser retenido, la mente deja de pelear. Y cuando deja de pelear, la paz aparece, no porque la hayamos creado, sino porque hemos dejado de ocultarla. El camino hacia esa paz comienza con la observación. Observar sin juzgar, sin intervenir, sin querer cambiar nada. Observar los pensamientos que vienen y van, las emociones que suben y bajan, las situaciones que se presentan y desaparecen. Todo es parte del mismo río. Cuando uno observa de verdad, descubre que el sufrimiento no está en las cosas,
sino en el modo en que las interpretamos. Un mismo hecho puede hundir a una persona y fortalecer a otra. La diferencia está en la conciencia. El que fluye entiende que nada tiene poder sobre él si no le da poder. Las circunstancias no pueden perturbar la paz interior cuando ésta se sostiene en la comprensión profunda de que todo es transitorio. Lo único permanente es la conciencia que observa. El Buda enseñó que la mente humana es como un lago agitado por el viento. Mientras el viento del deseo, del miedo y del apego sopla, el agua está turbia y no refleja nada. Pero cuando el viento cesa, el lago se calma y se convierte en un espejo perfecto. Así es la mente cuando fluye con la vida. Mientras se resiste, todo es confuso. Cuando acepta, todo se vuelve claro. La paz interior no se conquista. Se revela cuando cesa el viento de la resistencia. No hay lucha que ganar, solo una comprensión que alcanzar. Esa comprensión disuelve la ilusión de control y con ella desaparece la ansiedad. La mente que vive en resistencia vive en guerra con el presente. Siempre quiere estar en otro lugar, tener otra cosa, ser otra persona. Pero la vida solo existe aquí y ahora. Cuando aprendemos a fluir, volvemos al presente. Y el presente, cuando se vive plenamente, es siempre pacífico. No hay sufrimiento en el ahora. El sufrimiento surge cuando la mente se va al pasado o al futuro. En el ahora no hay miedo ni culpa, solo existencia pura. La meditación es precisamente el arte de volver al ahora una y otra vez. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo plenamente. Cuando uno se asienta en el presente, las olas de la vida ya no lo arrastran. Puede verlas venir, tocarlas y dejarlas ir. Esa es la libertad del fluir consciente, participar en la vida sin perder la serenidad. En la práctica, vivir en paz no significa que todo nos guste, sino que dejamos de resistir lo que no nos gusta. La resistencia multiplica el dolor, la aceptación lo disuelve. Cuando algo no sale como queremos, la mente se queja. Esto no debería pasar, pero la realidad es que está pasando. Al aceptar ese hecho, el sufrimiento se reduce a su mínima expresión. La paz interior surge cuando dejamos de exigir que la vida sea de otra manera. No se trata de renunciar a mejorar las cosas, sino de hacerlo sin ansiedad. Actuar desde la serenidad, no desde la desesperación. Cuando la acción nace de la paz, los resultados son más claros y más armoniosos. Cuando nace del miedo, incluso lo que logramos nos deja vacíos. La verdadera paz también exige reconciliarnos con nosotros mismos. Muchos buscan la paz fuera porque no la encuentran dentro. Se culpan por sus errores, se juzgan por su pasado, se comparan con otros. Pero la paz no puede florecer en un terreno de autocrítica constante. Debemos aprender a perdonarnos, a tratarnos con amabilidad, a aceptar nuestra imperfección. El camino espiritual no es volverse perfecto, sino volverse consciente. El que fluye con la vida también fluye consigo mismo. No se castiga por lo que fue, ni se obsesiona con lo que debería ser. Se abraza tal como es, con sus luces y sus sombras. Esa autoaceptación es la semilla de la verdadera paz. La mente moderna busca soluciones rápidas, pero la paz interior no se conquista en un día. Es un proceso de desaprendizaje. Hay que soltar creencias, expectativas, miedos. Cada vez que soltamos algo, sentimos alivio. Con el tiempo, ese alivio se convierte en serenidad. Y cuando la serenidad se vuelve constante, descubrimos que la vida nunca fue tan complicada como creíamos. Éramos nosotros quienes la complicábamos con pensamientos innecesarios. El fluir consciente es, en última instancia, simplicidad. Hacer lo que se debe hacer sin añadir drama. Amar lo que hay, sin exigir más. Vivir lo que llega, sin aferrarse a lo que se va. Esa simplicidad es la esencia de la sabiduría budista. Hay una diferencia entre la calma forzada y la paz genuina. La calma forzada es una máscara, la paz genuina es una comprensión.
La calma forzada reprime. La paz libera. No se trata de ocultar las emociones, sino de comprenderlas. La paz no es frialdad, es profundidad. Uno puede llorar y estar en paz, puede atravesar un conflicto y seguir en equilibrio, porque la paz interior no depende de la superficie, sino del fondo. En el fondo de cada ser hay un espacio intocable, un silencio inmutable. Ese silencio es lo que somos, todo lo demás va y viene. Cuando uno se ancla ahí, en ese centro, nada puede perturbarlo por mucho tiempo. La sociedad actual nos empuja hacia afuera, hacia el ruido, la comparación, la prisa. Nos enseña a medir la vida en logros, a competir, a desear más. Pero la paz interior nace del movimiento opuesto, del regreso hacia adentro. Solo en el silencio interior se escucha la verdad. Solo cuando nos detenemos podemos sentir la corriente de la vida que nos atraviesa. El silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde el alma respira. Cuando uno se acostumbra a ese silencio, se da cuenta de que no hay necesidad de tanto esfuerzo. La vida sabe cómo sostenernos. Lo que antes parecía urgente se vuelve secundario. Lo que antes parecía imposible se vuelve claro. Esa es la sabiduría del fluir. Al soltar el control, todo se ordena por sí mismo. El ego teme ese silencio porque en él pierde su poder. El ego vive del ruido, de la preocupación, de la comparación. Cuando el ruido se apaga, el ego se disuelve y lo que queda es el ser. Esa disolución puede dar miedo porque creemos que sin el ego desapareceremos. Pero lo que desaparece es la ilusión, no la esencia. El ser no necesita esfuerzo para existir, simplemente es, y en ese ser, sin máscaras ni exigencias, encontramos la paz más profunda. El fluir consciente es, en el fondo, un retorno al ser. Es recordar que no somos los que controlan el río, sino el río mismo. La paz también se manifiesta en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando uno vive en resistencia, proyecta su conflicto en los otros, quiere cambiarlos, corregirlos, controlarlos. Pero cuando vive en paz, deja espacio para que los demás sean. Ya no necesita que los otros se comporten como él desea para estar bien. Esa libertad mutua transforma las relaciones. Surgen la empatía, la compasión, el respeto. La paz interior se expande hacia afuera y se convierte en paz compartida. En ese punto, el fluir ya no es solo individual, sino colectivo. Cuando una persona está en paz, irradia esa paz a todo su entorno. No necesita predicar. Su sola presencia inspira calma. El camino del fluir consciente no está exento de desafíos. Habrá momentos de duda, de impaciencia, de recaídas en la resistencia. Pero cada caída es parte del aprendizaje. El río también encuentra obstáculos, pero no se detiene. Los rodea, los desgasta, los transforma. Así debemos aprender a movernos nosotros. La paz interior no es un destino fijo, sino un movimiento constante de equilibrio. A veces se pierde, a veces se recupera, pero cada vez que regresamos a ella, lo hacemos con más comprensión. Cada experiencia nos enseña algo sobre cómo mantener el corazón abierto, incluso en medio del caos. En la enseñanza budista, la paz no se separa de la compasión. Cuando uno alcanza la paz interior, no se aísla del mundo, sino que se vuelve más capaz de ayudar. El que ha dejado de luchar consigo mismo, deja de proyectar lucha en los demás. Su sola mirada transmite alivio. Esa es la verdadera misión del ser humano, encontrar la paz en sí mismo para poder irradiarla. Cuando el alma está en calma, la acción se vuelve sabia. Ya no actuamos por miedo o por deseo, sino por amor. Y el amor que nace de la paz no necesita recompensa. Se expresa naturalmente como la luz del sol. La paz interior también es la base de la libertad. Mientras dependamos de las circunstancias para sentirnos bien, seguiremos siendo prisioneros. Pero cuando descubrimos que la paz está dentro y no fuera, nadie puede quitárnosla.
Las condiciones externas pueden cambiar, pero la serenidad interior permanece. Esa es la verdadera libertad. No necesitar que el mundo sea perfecto para sentir plenitud. Cuando comprendemos eso, el miedo desaparece. Ya no tememos perder, porque sabemos que nada esencial puede perderse. Ya no tememos al cambio, porque entendemos que el cambio es la expresión misma de la vida. Ya no tememos a la muerte, porque intuimos que lo que realmente somos está más allá de ella. La práctica del fluir consciente es, en última instancia, un retorno a la confianza primordial. La confianza en la vida, en el momento, en uno mismo. Cuando confiamos, todo se simplifica. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los vivimos como enemigos. Los vemos como olas pasajeras en el océano de la existencia. Algunas más grandes, otras más pequeñas, pero todas forman parte del mismo mar. La paz interior surge cuando dejamos de identificar nuestra vida con las olas y reconocemos que somos el océano. El océano no se perturba por las olas, las contiene, las abraza, las deja pasar. Con el tiempo, vivir en paz se convierte en algo natural. Ya no hay que recordarlo, porque se vuelve la forma misma de existir. Uno despierta, respira, camina, trabaja, ama, todo desde ese espacio silencioso. Ya no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano, porque todo acto, incluso el más simple, se vuelve una expresión de la conciencia. Esa integración es la culminación del fluir. Ya no buscamos la paz, somos la paz. Y cuando somos la paz, el mundo exterior empieza a reflejar esa vibración. Atraemos personas, situaciones y oportunidades que resuenan con nuestra calma. Lo externo se armoniza con lo interno. Esa es la ley natural del universo. Lo que somos, atraemos. El camino hacia esa paz es individual, pero su resultado beneficia a todos. Cada mente que deja de resistir contribuye al equilibrio del todo. Cada corazón que aprende a fluir se convierte en un canal de serenidad para el mundo. Y ese es quizás el mayor servicio espiritual que podemos ofrecer. Vivir en paz para que otros recuerden que también pueden hacerlo. No hay enseñanza más poderosa que el ejemplo de alguien que ha aprendido a fluir con la vida sin perder la ternura ni la claridad. Cuando llegamos a ese punto, comprendemos que la paz interior no era un premio, sino el punto de partida. Siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Todo el camino, con sus alegrías y sufrimientos, no fue más que un proceso para limpiar las capas que la ocultaban. Y cuando finalmente la encontramos, nos damos cuenta de que no hay nada más que buscar, porque todo lo que buscábamos afuera, amor, seguridad, felicidad, estaba dentro, esperando el momento en que dejáramos de resistir. En ese instante, el viaje termina y comienza la vida real, simple, silenciosa, luminosa. Suscríbete al canal para seguir explorando enseñanzas que te guiarán hacia la calma interior, la sabiduría del fluir y la libertad de vivir en paz contigo mismo y con la vida.